Hola a todos, bienvenidos a mi canal Tejidos Yos. Mi nombre es Jocelyn. Hoy día vamos a realizar este lindo cubrevolante. Espero que les guste. Si es así, no se olviden darle una manito arriba y suscribirse al canal. Los materiales que vamos a utilizar son, en mi caso estoy utilizando hilo de algodón color amarillo, negro y marrón. Estos me recomiendan tejer con un crochet de 2 a 3 milímetros, pero yo los voy a tejer con un crochet de 4.5 milímetros porque yo quiero que me quede más suelto. Ya, igual ustedes pueden utilizar el material que tengan, si tienen lana o hilo acrílico, ya es al gusto de cada uno. A mí me gusta el algodón porque no me queda tantas motitas y se puede lavar varias veces. Después vamos a necesitar, en mi caso, porque yo lo estoy haciendo de este color, botones de color negro. Tengo acá 4. Fíjense que los agujeros no sean tan chiquitos para que ahí lo puedan coser más fácil. Necesitamos también un separador de puntos, la cinta métrica para poder medir el volante y algunos alfileres y aguja lanera. Esos son todos los materiales, así que comencemos. Vamos a comenzar con el hilo de color marrón. Yo comienzo haciendo un anillo mágico, así, cruzo así, ingresamos aquí adentro, jalo hebra y vamos a hacer 3 cadenas. 1, 2, 3 cadenas. Y acá dentro del anillo mágico vamos a tejer 12 puntos altos, ¿ya? Entonces comenzamos así, hacemos 1, 2, 3, 4, acá ya voy 11 y esta sería la última, 12. Ahora jalamos la hebra más pequeña para cerrar el anillo mágico. Vamos a hacer un cambio de color al color amarillo, ya, para hacer los pétalos. Entonces ingresamos acá en la primera cadena de aquí y vamos a cambiar al color amarillo. Jalamos hebra con el color amarillo, hacemos un punto deslizado aquí y atrás vamos a amarrar el color amarillo con el color marrón. Hacemos 2 nuditos, 1, 2 nuditos y vamos a cortar el color marrón que ya no lo vamos a utilizar. Y ahora vamos a subir con 3 cadenas, 1, 2, 3. Ahora en este mismo punto donde han salido las 3 cadenas vamos a tejer 2 puntos altos y con este de acá, que son las 3 cadenas, van a contar como el tercer punto alto, ya. Y mientras vamos tejiendo podemos ir escondiendo estas 2 hebritas de acá, pero estos puntos altos que vamos a hacer, quiero que quede más alargado el punto. Por eso es que lo vamos a hacer así. Miren, normalmente cuando hacemos un punto alto normal, agarramos la lazada y pasamos por estos 2, ¿verdad? Y de ahí lo cerramos así, por 2 y por 2. Pero ahora vamos a hacerlo así, el punto alto, para que quede más alargado nuestro punto. Agarramos igual la lazada, ingresamos y en vez de pasar por esos 2, vamos a pasar solo por 1. Y después vamos a pasar por estos 2. Pero no lo vamos a cerrar, vamos a dejar la lazada ahí. Ahora hacemos otro punto alto más. En ese mismo punto pasamos por uno solo, así, y de ahí pasamos por estos 2 y dejamos esa lazada ahí. Ahora que tenemos los 3 puntos altos juntos, ahí recién lo vamos a cerrar, así, y ahí formamos el primer pétalo. Ahora hacemos 2 cadenas, 1, 2, y vamos a formar el segundo pétalo. Ingresamos acá, ahí escondemos estas 2 hebritas, igual pasamos por 1, de ahí pasamos por estos 2 y lo dejamos ahí. Hacemos otro punto alto en el mismo punto, pasamos por 1, de ahí pasamos por estos 2 y lo dejamos ahí. Y el tercer punto alto, pasamos por 1, pasamos por estos 2 y ahora sí que tenemos los 3 puntos altos juntos, los cerramos juntos y hacemos 2 cadenas.
Volvemos a hacer ahora lo mismo. Ingresamos en el siguiente punto, pasamos por uno, pasamos por los dos y lo dejamos ahí esperando. Hacemos otro punto alto más ahí, pasamos por uno, pasamos por estos dos y ahí ya tenemos dos puntos altos. Vamos a dejar esperando ese. Y ahora el tercer punto alto igual. Pasamos por uno, pasamos por estos dos y ahora que tenemos los tres puntos altos juntos, los vamos a cerrar todos. Y hacemos las dos cadenas. Y así ven, acá ya tenemos formado 3 pétalos, 1, 2, 3. Así vamos a tejer 12 pétalos en total, en estos 12 puntos altos que tenemos, ¿ya? Y cada vez que terminamos un pétalo lo separamos con 2 cadenas. Entonces tejemos los 12 pétalos hasta aquí y volvemos. Aquí ya tejí mis 12 pétalos, siempre cuenten que tengan los 12, ¿ya? Para que no les vaya a faltar o sobrar. Después he hecho el cambio de color al color negro, de la misma manera que hice el cambio acá de color. Y igual hice 2 nuditos y corté la hebra de color amarillo. Ahora mientras que van tejiendo van escondiendo estas 2 hebras. Entonces aquí vamos a avanzar hasta el primer agujero que tenemos acá con un punto deslizado. Y vamos a tejer 3 cadenas, 1, 2, 3. En ese mismo espacio vamos a hacer 2 puntos altos más, 1. Ahora sí hacemos los puntos altos normales, ¿ya? Ahora tenemos 3 puntos altos porque las cadenas nos van a contar como un punto alto. Ahora lo separamos por 3 cadenas, 1, 2, 3. Y en este mismo espacio hacemos 3 puntos altos más. Entonces tejemos 1, 2 y 3 puntos altos. Esta es una esquina del cuadrado, ya, del granny. Es una esquina. Ahora vamos a ir al siguiente espacio que tenemos aquí, que está entre pétalo y pétalo, y vamos a tejer 3 puntos altos. Acá hacemos 1, 2 y 3. En el siguiente espacio hacemos 3 puntos altos también. 1, 2 y 3. Ahora vamos a hacer la otra esquina. En el siguiente espacio vamos a hacer lo mismo que acá. Vamos a tejer 3 puntos altos, 1, 2, 3. Hacemos 3 cadenas, 1, 2, 3. Y ahí mismo hacemos 3 puntos altos, 1, 2, 3. Y ahí hemos formado la otra esquina, ¿ven? Así. Ahora en el siguiente espacio hacemos 3 puntos altos, 1, 2, 3. En el siguiente espacio 3 puntos altos también, 1, 2, 3. Y ahora nos toca hacer otra esquina más. Ven que siempre es una esquina, 3 puntos altos, 3 puntos altos, o sea 2 de estos y después una esquina. Hacemos 2 de estos y ahora toca hacer una esquina, o sea 2 de estas series de 3 y de ahí ahora nos toca hacer otra esquina más. Entonces tejemos aquí 3 puntos altos, 1, 2, 3. Hacemos 3 cadenas y en ese mismo espacio 3 puntos altos, 1, 2, 3.
Ahora hacemos en el siguiente espacio 3 puntos altos, 1, 2, 3. En el siguiente espacio también 3 puntos altos, 1, 2, 3. Y ahora nos toca hacer otra esquina, ven, porque acá hay una esquina, dos de estos bloques, y nos toca hacer de nuevo la esquina, tejiendo 3 puntos altos, 1, 2, 3. Hacemos 3 cadenas y 3 puntos altos, 1, 2, 3. Y en el siguiente espacio vamos a hacer 3 puntos altos, 1, 2, 3. Y acá está el último espacio, no se nota mucho, pero ahí está el último espacio, ya, porque acá en el siguiente es donde hemos hecho esta esquina. En este último espacio también vamos a tejer los 3 puntos altos, y para cerrar el granny ingresamos aquí en el primer punto que hicimos y hacemos un punto deslizado, una cadena, y ahí vamos a cortar, ya. Miren, así nos quedó, ven. Ahora las hebras esas que nos quedan las tenemos que ir escondiendo al final, ya, pero ven, así nos queda. Miren qué lindo. Así, solamente es todo cerrado, vamos a tejer el primer granny, ya, el primer cuadrado de girasol, porque los demás lo vamos a tejer solamente este lado de aquí, y aquí vamos a unirlo con el siguiente. Ahora les voy a mostrar cómo, ya, pero este primero lo vamos a hacer así tal cual. Ahora en el segundo lo vamos a hacer así, miren, así. En el siguiente granny que vamos a empezar a tejer, y en todos los demás, vamos igual a tejer esta parte de acá, los pétalos, y empezamos a tejer en color negro aquí en la esquina, tejiendo nuestros 3 puntos altos, los separamos por 3 cadenas y los 3 puntos altos, los 2 bloques que nos tocan en cada espacio. Y aquí, cuando vamos a hacer la otra esquina, vamos a tejer 3 puntos altos, 1, 2, 3 puntos altos, una cadena, y lo vamos a unir con el siguiente granny, ya. Acá yo ya tengo los otros grannies tejidos. Para unirlo, aquí en esta esquina de este, ven, vamos a ingresar acá y hacemos un punto deslizado, así. Estamos ingresando en la esquina de acá del de aquí, ya. Hacemos un punto deslizado ahí y seguimos tejiendo aquí los 3 puntos altos que nos faltan en la esquina. Hacemos 1, 2, 3 puntos altos, así, y ahí hemos formado esta esquina de acá. Ahora, para seguir uniendo, en el siguiente espacio que nos toca aquí, hacemos un punto deslizado igual, y aquí en el siguiente espacio hacemos los 3 puntos altos, 1, 2 y 3 puntos altos. Para unir, en el siguiente espacio de acá hacemos el punto deslizado, y aquí en este de acá hacemos los 3 puntos altos que nos tocan, 1, 2,
3. ¿Ven? Acá ya hicimos los dos bloques. Ahora en el siguiente espacio del de aquí hacemos un punto deslizado para unirlo, y acá ya nos toca hacer la siguiente esquina. Ya, así que hacemos los 3 puntos altos. 1, 2, 3, una cadena, y aquí en esta esquina del grammy de acá lo vamos a unir con un punto deslizado y tejemos los 3 puntos altos que nos faltan aquí en esta esquina. 1, 2 y 3, y así ya quedó unido. Les quiero mostrar antes de seguir. Aquí lo acomodamos bien, nada más así. ¿Ven? Y ahí ya me quedó unido con el grammy de acá, con el granny de ese lado. Y vamos a seguir aquí para terminar este. Aquí ya seguimos normal. Nos toca hacer los dos bloques de 3 puntos altos, que hacemos 1, 2, 3 puntos altos. En el siguiente espacio hacemos el otro bloque de 3 puntos altos. 1, 2, 3 puntos altos. Ahora nos toca hacer la esquina. Aquí hacemos igual 3 puntos altos. 1, 2, 3 puntos altos, 2 cadenas y 3 puntos altos. 1, 2, 3. Perdón, eran 3 cadenas acá, ya se separa por 3 cadenas, me faltó una. Acá es 1, 2, 3 cadenas y 3 puntos altos ahí en esa esquina. 1, 2 y 3 puntos altos. Ahora en este espacio de acá hacemos el bloque de 3 puntos altos juntos. 1, 2, 3. Y en este que siempre se esconde aquí, en este espacio, hacemos el otro bloque. 1, 2 y 3 puntos altos, y listo. Acá en el primer punto de aquí hacemos el punto deslizado, una cadena, y en mi caso ya no voy a cortar porque yo voy a seguir tejiendo. Tengo que esto, como yo ya formé todo, ya tejí todos mis grannies que necesito, le voy a medir para que vean cuánto me mide. Ustedes primero tienen que medir su volante o timón, como ustedes le digan, ya. Miren, vamos a medir. En mi caso me mide 9 por 9 mi granny, ya. 9 por 9 me mide el cuadradito. Y yo voy a hacer, yo he hecho 10. He hecho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahora yo lo voy a cerrar acá con puntos deslizados. Ya. En el caso de ustedes siempre tienen que medir. ¿Por qué? Porque mi volante del ancho, o sea, todo el ancho alrededor de mi volante mide 10 centímetros. Entonces este me mide 9. Y acá le voy a hacer un borde más para que me llegue a 10 centímetros. Ya ustedes miden el ancho del volante y el diámetro también lo tienen que medir. En mi caso el diámetro mide 120 centímetros. Ya todo el diámetro. Y en total todos mis granny juntos me miden aproximadamente unos 109, 110 centímetros. Y recuerden que esto siempre estira.
Entonces yo lo he hecho unos 10 centímetros menos, ¿ya? O sea, he medido que mide 120 y unos 10 centímetros menos que me mide el total de esto. ¿Por qué? Porque cuando tú lo pones, esto siempre tiende a estirar y lo que yo quiero es que quede ajustado, ¿ya? De eso tienen que ver, siempre guiarse de las medidas, es de acuerdo al volante o al timón que tengan. Entonces, ahora que ya tengo los 10, lo voy a unir con puntos deslizados acá. Como he terminado acá, voy a avanzar hasta acá, hasta la esquinita, hasta aquí, con punto deslizado, y lo pongo acá derecho con la parte de aquí. Lo quiero unir así y ingreso en esta esquina de acá y jalo. En el siguiente punto lo vamos a seguir uniendo con punto deslizado ya. Acá igual ingresamos. Y lo vamos uniendo así, con puntos deslizados. Así. Punto por punto. Vamos a ir uniéndolos con puntos deslizados. Así, hasta cerrar todo. Ya terminé de acá de unirlo. Ahora subimos con una cadena y vamos a hacer puntos bajos en cada punto, ya de todo el borde. Entonces empezamos así, haciendo un punto bajo en cada punto, así. Vamos a bordear todo hasta llegar acá de nuevo, ya. Y vamos a darle 2 vueltas, una vuelta y de ahí otra vuelta más. Miren, lo que les quería mostrar es que aquí estoy haciendo los puntos bajos. Cada vez que lleguen acá a la parte del medio, solo hacen estos 3 puntos que son de la esquina, ¿verdad? Terminan acá y de aquí a acá no van a hacer nada en medio. Se pasan hasta este lado donde están los 3 puntos de este lado y empiezan ahí en el primer punto, ya. Y así en cada separación van a hacer lo mismo, para que no vayan a aumentar puntos acá en medio, ya. Después de que hacen los 3 de acá, se pasan acá al primero de acá y siguen tejiendo, porque recuerden que esto tiene que ir ajustado, no es que va a ir doblado así, y esta parte de acá tiene que estar bien ajustada a lo que es el volante o el timón, ya. Entonces así van a seguir y a dar 2 vueltas. En este lado de acá yo ya lo hice y este lado de acá también van a hacer lo mismo. Van a hacer una vuelta y otra vuelta más. Cada vez que empiezo mi vuelta yo lo marco acá con un marcador de puntos, o si no con el mismo hilo de otro color también lo pueden hacer un nudito y ahí lo marcan, para que sepan que ahí han empezado, ahí terminan y hacen la segunda vuelta. Miren, cuando ya está listo, ya le esconden todas las hebras que han quedado, ya se le esconden con la aguja lanera. No sé si se ve acá, pero yo conseguía estos 4 botones negros del color del cubrevolante que ustedes estén haciendo, y se les van a coser acá, uno arriba, uno aquí y uno acá. 4 botones en las 4 esquinas. Los cosen y se fijan también que los botones pasen por cualquiera de estos agujeritos que están acá. Ven, acá ya no un agujero y por ahí pasa el botón. Solo como es negro no se ve mucho, pero sí pasa, para que a la hora que lo coloquen en el volante, ahora les voy a enseñar cómo queda puesto en el volante, ya, pero le cosen ahí 4 botones. Y así nos quedó el cubrevolante. Miren qué lindo quedó, muy práctico y rápido de hacer. Espero que les haya gustado. Eso es todo por el video de hoy y nos vemos hasta el siguiente tutorial.